Hola, buenos días. ¿Cómo están? Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Qué gusto saludarlas. Buenos días. Igualmente, gracias. Hola, hola. Buenos días. Muy bien. Pues vamos a empezar con nuestra sesión. Tenemos varias cosas que revisar el día de hoy. ¿Han tenido algún problema con SPSS? ¿Lo han podido utilizar bien? ¿Ya las dos lo tienen? Ok, Sí, bueno, gracias. esperamos a ver si se conecta en un ratito Guadalupe, porque creo que ella había tenido algunas dificultades y entonces surgieron algunas dudas, pero bueno, mientras tanto vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy. ¿Cómo les fue con la tarea? No sé. Se ¿Pudieron entregó con identificar dudas. algunas características de las que revisamos la sesión pasada? Muy bien, ¿tendrán a la mano sus entregables? Que los puedan compartir para irlos revisando, por favor. ¿Te refieres a aquí en la pantalla o aunque lo subí, pero Si no, yo lo comparto. he Déjenme el tenido gusto. problemas para compartir por Zoom, pero puedo intentarlo. A ver, si no, aquí lo tengo, tal vez sea más. ¿Ahí están viendo mi pantalla o no están viendo nada? No, No, ok. ¿Quién primero? quien sea. Quien sea. Seguro Ok, compartiremos cosas y tendremos más dudas de las otras. No muy pasa nada. bien. La primera que me aparece es la de Mariana. Ay, pero creo que no la voy a poder. Ya la Ya la, encontré. ya la En tengo aquí, la mía también. Listo. A ver, empiezo a compartir entonces. Mm, Listo. A ver, Mariana, entonces platícanos. Bueno, pues yo no supe si lo hice bien o lo hice mal, sí me surgieron dudas, entonces fui corrigiendo en la marcha. Este, bueno, me costó trabajo hacer la curva de normalidad en la gráfica porque justamente cuando le ponían explorar, cuando hacía esa técnica de explorar descriptivos, bueno, esta parte no me aparecía, por más que le ponía agregar curva de normalidad, nunca me apareció. Me fui a gráficos, como lo hicimos como por Mm, separado, y ahí fue donde me apareció. Solo Justo. que De hecho, solamente de esa forma se puede agregar la curva de normalidad, al menos en algunas versiones de SPSS. Entonces, si lo intentan hacer desde el apartado de análisis de variables, no lo van a poder sacar. Ok, entonces Ujú. sí fue correcto. Y me surgió la duda en una parte, por ejemplo, en asintótica, ¿no? Yo sé que justamente es cuando la curva nunca llega al cero, pues bueno, nunca llega no al cero, sino nunca llega pues a la base, pero pues Ujú. si vemos todas las gráficas, pues todas tocan y llegan. Entonces no sé si eso es porque no son normales o porque yo algo estoy haciendo mal. Entonces, pues No, tiene que ver más bien con el programa. Y aunque digamos que aparece en el cero, si se dan cuenta, estas colas, que es como se le describe como esos números extremos, la realidad es que no terminan en un punto específico, son continuas. Entonces, eso es lo que podemos nosotros verificar para decir que efectivamente son asintóticas. ah, ok, entonces todas serían, de las que evaluamos, entonces sí serían asintóticas, porque yo les puse que Sí. no. Ok, Ujú. ok. Luego, simetría. Bueno, acá tienes primero la media y la mediana son iguales. Ah, sí, también ese otro punto. ¿Qué tanto puedo decir que sí son iguales? Porque obviamente la diferencia es muy pequeña, pero a veces pues es de Ujú. menos de uno o es de uno. Entonces va a depender de qué estoy midiendo como para decir qué tan parecidas son. Efectivamente, depende de cuál es el parámetro que estoy evaluando. También tenemos que tener el antecedente clínico para poder decir, no, pues es que 28.1 de media y 28.2 de mediana, ¿no? Bueno, pues ahí sí podríamos considerar que prácticamente son iguales. Aquí la mediana es de 30.
Ah, semanas de gestación de 28 a 30 hay una diferencia, ¿no? Entonces, de entrada, sí podríamos clínicamente considerar, y también en cuanto a números netos, que la media y la mediana no son iguales. ujú, Ujú, ok. ok. Luego, simétrica. Entonces, en simetría, pues yo considero que tanto visualmente como aquí en asimetría, pues no cumple, no es simétrica, entonces por eso le puse que Ujú, no. ok. Y objetivamente, ¿dónde podemos ver la simetría? Aquí en la tablita en donde está el recuadro azul, Ujú. es que ahí me surgió la otra duda. Ahí, ¿cuánto es el valor para yo decir que no es simétrica? Porque era o sea, me acuerdo que era de 0,5, ¿no? Ajá. Entonces, pero el 0,5 aquí en estadísticos, no en el error, ¿no? Ahí fue donde me surgió la duda. Eh, el punto 5 aquí en estadísticos, que de hecho esta asimetría nos la da también, o le llamamos también sesgo. Ujú. Entonces, en realidad, punto 5 hacia arriba o hacia abajo es nuestro punto crítico y nuestro punto de diferencia para definir si es simétrica o no. Aquí está en punto 47,9. Entonces, el valor es muy cercano a lo que esperaríamos en una curva simétrica, pero vamos a ver el resto de los parámetros. Kurtosis. Y en curtosis, pues es el 0,2 y está en 0,37. Entonces, pues yo le puse que no tenía curtosis. Ok, no cumple con kurtosis para hablar de distribución normal de los datos. Muy bien. Ujú. Luego, ¿qué Y más después evaluaste? viene lo de la media, que tenga más o menos dos desviaciones estándar. Entonces, yo sacando aquí está el cálculo de la desviación estándar, que es de 9. Entonces, pues Ujú, justamente sería de 12 semanas hasta 48 semanas. Entonces, por un lado, no sería plausible ujú. y por eso yo le puse que no cumplía con ese criterio. Muy bien. ¿Y la prueba de normalidad? Y la prueba de normalidad me dio en 0. Ok, Entonces, justamente pues al ser menor a 0,05, considero que tampoco cumple con normalidad, también se consideraría de libre distribución. claro, porque aquí decíamos que en realidad la hipótesis nula es que vamos a tener una distribución normal y si tenemos un valor por debajo de 0,05, eso indicaría que es una prueba de libre, una variable cuyos datos tienen libre distribución. ¿Qué prueba de hipótesis utilizaste? Fue la de Kolmogorov-Smirnov. Ok, ¿leyeron algo respecto a Shapiro y Kolmogorov? ¿De cuál utilizar? Pues en realidad por el número de pacientes Kolmogorov, pero solamente eso. Ok, hay una tendencia Porque bastante interesante respecto a la estabilidad de los datos que proporciona Kolmogorov y Shapiro. Entonces, muchos autores últimamente han tomado partido por utilizar Shapiro-Wilk independientemente del tamaño muestral. Lo que ellos argumentan es que los datos tienen más estabilidad y entonces, pues que se tendría que utilizar esta prueba de normalidad en todas las circunstancias. La verdad es que lo seguimos haciendo así, Shapiro-Wilk para muestras pequeñas por debajo de 50 participantes y Kolmogorov-Smirnov para muestras más grandes. Pero si en algún momento pues ustedes ven que utilicen Shapiro aún para muestras mayores, la realidad es que no es algo que esté equivocado, ¿vale? Muy bien, entonces, Mariana, ¿tú dirías que semanas de gestación tienen una distribución? De libre. Libre distribución, perfecto. Y por lo tanto, pues ya sabemos que tendremos que evaluar la mediana y como medida de dispersión podemos usar rangos, rangos intercuartílicos, percentiles, etcétera. Ok, perfecto. Ahora vamos a aprovechar esta misma gráfica para que Ana Cristina nos hable de ganancia ponderal. ¿Qué opinas de ganancia ponderal, Ana Cristina? a ver, pues voy a acercar tantito. Tenemos, bueno, que ya Mariana lo señaló, yo no lo señalé, pero este, ¿en todo o en alguna gráfica en especial? En todo. Bueno, media y mediana, pues de entrada no son iguales, hay 1 kilo de diferencia. ¿Mm? Em, Igual lo asintótico, pues
quién sabe, y de todos modos es muy picuda la curva, pero bueno, parece que sí llega al cero, pero quién sabe. Ujú. Em, Simétrica, pues no me parece. Digo, hay un valor muy frecuente, los demás no, pero sin ver la curva normal, me parece que no tiene simetría. De sesgo o asimetría, pues tiene 44, o sea, nada de simetría. Y kurtosis tampoco, 2900, pues nada que ver. Ujú. Mm, en cuanto a las desviaciones estándar, pues igual, es tampoco imposible. 9 es más que incluso el peso. Entonces, ¿Les pues las... parece que este pudiera ser un valor completamente irreal, -12 a 24 kilos? Sí, sí. O sea, hay mujeres Ah, que bueno, podrían no, perder 12 kilos en el embarazo. pues no. O sea, no creo. Es poco probable, pero la realidad es que podría llegar a ser plausible. Sí, a lo mejor, no sé, se me ocurre una mujer que pese 130 kilos y que cuando se embaraza empiezan a cuidar alimentación, etcétera. No sé, se me ocurre, ¿eh? No soy ginecóloga ni mucho menos. O sea, creo que podría biológicamente ser plausible, aunque no es frecuente. Y pues sí, creo que hay mujeres que podrían ganar 24 kilos durante un embarazo, ¿no? Entonces, este parámetro, quizá para esta variable en particular, no nos dé tanta información. Esperamos, por supuesto, que todas las mujeres ganen peso. Eso es lo que nos dicen respecto a un embarazo saludable y además hay una proporción específica de peso que tendría que ganarse para que lo consideráramos de esa manera. Pero bueno, aquí les digo, al menos yo de forma personal llegaría a tener mis dudas de que esto pudiera llegar a ocurrir. ¿Eh? Muy bien. Y acá Sí, tenemos el resultado de la prueba de normalidad. ajá, tampoco. Ujú. Tampoco, ¿no? Menor a Entonces punto cero esta cinco. también podríamos decir que es de libre distribución. Sí, ok, Sí, ganancia ponderal, perfecto. Luego nos vamos con peso. Mariana, platícanos Ok. del peso. Ahí empezó, entonces, pues igual, la media y la mediana, pues son de 66 y 65, yo puse que no eran iguales, por eso. En relación a la simetría, pues en la tabla se ve que es 11.1, pues no es, bueno, más bien es asimétrica. Eh, digo, perdón. Ah, sí, sí, eso dije. ¿Qué en Sí, castellano? Perdón. asimétrica. Ya, es asimétrica. Ujú. Después en kurtosis, pues también está el 459, no, también no tiene kurtosis, no cumple el criterio pues de kurtosis para normalidad. Y después vemos que las desviaciones estándar sería de 37 kilos a 93 kilos. Ahí pues justamente me surgió la otra duda en donde pues si fuera plausible, pues sí, porque una mujer pues sí puede pesar 37 kilos, sí. A lo mejor la Y niña de además 9 años. había una niña de 9 años, ¿no? Ujú, efectivamente. Entonces me fui a ver si el 95% de la población cumplía con ese, se encontraban dentro, ¿no? Y fui, entonces saqué las percentilas para ver justamente si era, sí. Y pues entonces ahí sale que bueno, la percentila 5 es 48 y la 95 89. Entonces, por eso yo puse que no cumplía con ese criterio. Y después Bien. en las pruebas de normalidad, pues también por Kolmogorov-Smirnov salió de cero, entonces pues también no cumple con ese criterio. Y ahí Ujú. abajo del cuadrito negro estaban las QQ y en la QQ tampoco tenía, es que lo Ah, puse aquí con abajo. animación. A ver. Es que lo puse con Ah, animación, no excelente. pasa Sí, nada. justo eso era un comentario adicional que tendríamos que hacer respecto a los gráficos, pero sí está aquí. Déjenme ponerlo en modo de presentación. Ahí no. Mm, ¿Cómo le pongo aquí modo de presentación, saben? Mm, tal vez en ver. Así.
Ujú. No, Presentación de diapositivas abajito. pantalla Ah, completa sí, aquí. abajo. Ah. Gracias. Listo. Ah, excelente. Entonces, bueno, ahí Mm. Espérenme. sí, ¿verdad? Esta era ganancia ponderal. Que no sabía si se iba a entender, Ok. entonces lo fui haciendo así. No, está excelente. Muy bien, aquí vamos, ¿no? Ajá. Ujú. Ok, listo. Entonces, ahí abajo pues está la gráfica QQ y entonces vemos Ujú, cómo pues al principio sí parecieran los valores ir en la línea, pero pues ujú. ya posteriormente justamente hay muchos valores que están por fuera de la línea. Entonces le puse que se alejaban de la línea y por lo tanto pues también era uno de los criterios para que no tuviera normalidad. ¿Y cómo se interpreta este gráfico QQ? ¿Qué significa la línea continua y qué quiere decir esta línea punteada? Son los valores esperados pues para ese variable y Ujú. pues los participantes, bueno, los sujetos no cumplen con lo esperado de la norma. Ok, entonces esa línea continua son precisamente valores esperados y los valores reales pues son lo que nosotros observamos en el eje de las X prácticamente. Entonces esta diferencia nos dice que pues estos datos no tienen una distribución normal, lo cual evidentemente se complementa con la información de las pruebas de normalidad, del histograma, del gráfico de tallo y hojas y con los estadísticos que se obtuvieron de manera un poco más objetiva. Ahora, no sé si tuvieron también oportunidad de revisar qué es lo que se pondera de mayor manera. Los gráficos, los estadísticos, las pruebas de normalidad. ¿A qué le hago caso? Porque son bastante evidentes, pero hay algunas, creo que ahorita vamos a llegar a una Mm. precisamente así, que puede generar un poco más de duda, ¿no? Respecto a, oye, es que aquí sí parece que es de distribución normal, pero esta otra parece ser más bien de libre distribución. Pues yo consideré que justo la prueba de normalidad y los estadísticos, Ok, pero justamente hay unas que están como a la mitad y me quedé la duda. Sí, yo bueno, también, vamos, pero no lo leí, la verdad. vamos a esa siguiente, que es talla. Entonces es Ana Cristina, ¿qué opinas de talla? Detalla, entonces, media y mediana, pues sí son iguales. Ujú. Eh, asintótica, no Visualmente, sé. por histograma. Visualmente sí. Ujú. Simétrica, pues también. Simétrica, parece visualmente. Sesgo, Y sesgo sí, cortosis no. kurtosis está en 0,10. Perdón, asimetría, sesgo está en Pero no, 0,010. Y pero nuestro no valor debería es. estar más o menos 0,5. Creo que ayer era no sé si era la duda que decía Mariana de si se toma el valor del estadístico o del Ah, error perdónenme, estándar. sí, 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 tienen razón, estoy viendo el error estándar, no, el estadístico. Ajá, Es punto entonces 181. Sí, tienes razón. esa sí y cortosis no, Y kurtosis está en punto porque es 62. 0,6, tendría que ser 0,2, pero asimetría sí. Ajá. Digo, de sesgo sí cumple. Y luego Desviación de estándar. desviación estándar, pues tenemos 0,06 que es 0,12, o sea, sí, sí plausible, ¿no? Ok, esos son centímetros, ¿no? Mm, Entonces, de 1,41 a Ajá, 12 1,65. centímetros. Ajá, Esto podría ser. podría Sí, ¿no? ser, Seguramente sí. sí. Sí, hay mujeres Ujú. que midan 1,41 y que midan 1,65. Aquí Mariana nos hizo favor de ponernos también el percentil 5 y el percentil 95. Sí. Y es muy similar en realidad a lo que se Ujú. obtiene con desviación estándar. Kolmogorov, Kolmogorov no, o sea, está en cero. Kolmogorov nos dice
que que no no sería. tiene distribución normal. Y el Ujú. gráfico QQ, Ahí tuve duda, la verdad, porque como que sí me puse a buscar qué tan parecido tiene que ser, porque claro que se sale de las dos colas, se sale de la línea, pero es muy parecido. ujú, Y exacto, con pero los en otros, medio es similar, ¿no? ¿Qué ujú, dirías con este gráfico QQ? Si solo vieras el gráfico, mm, que no. que no. ¿Tú, Mariana? Pero por las colitas, nada Yo más. dije que no, que de los dos extremos se alejaba de la línea. Ujú, Ok, entonces aquí la conclusión ujú. es libre distribución para las dos. Muy Pues bien. está muy dudoso, pero sí. Está dudoso, entre comillas, pero lo que dicen los autores de manera reciente es que si tenemos que hacerle caso a un gráfico, es al gráfico cuco. El histograma puede generar error. Se han hecho incluso estudios evaluando qué tan bien se determina la normalidad con histograma, con gráfico de tallo y hojas, y obviamente con gráficos cucú, y este es el que tiene el mejor rendimiento. Entonces, la realidad es que para que nosotros hablemos de normalidad, sí tendríamos o esperaríamos que nuestros valores observados fueran completamente parecidos a los valores esperados. Estas desviaciones de las colas, como bien lo señala Mariana, forman un patrón característico de libre distribución. Entonces, cuando tenemos esta imagen en S, que es como lo suelen describir en artículos y en textos respecto de los valores observados para los esperados, nos habla de libre distribución. Y esto, complementado con la prueba de normalidad, que está por debajo de 0.05, pues indica que a pesar de que el resto de los parámetros pudieran llegar a cumplirse, realmente esta es una variable cuyos datos tienen efectivamente libre distribución. Y después para número de gestas, ¿qué les parece? Bueno, yo ahí no puse nada porque me parece que es una variable ordinal y entonces, pues al ser ordinal no podría considerarse o no se interpretarían los datos para la normalidad. Entonces, Ujú. considero que entonces es de libre distribución y no apliqué todos los criterios. ¿Consideras entonces que es una variable cualitativa o Sí, cuantitativa? pues yo considero que sería cualitativa y ordinal. Ordinal. Ana Cristina. No, o sea, independientemente de que sean números muy poquitos, muy poquita variabilidad entre los números, pues sí da algunos resultados. Digo, la verdad es que de todos modos me sale como que claramente no es de distribución normal, pero... Y la verdad también yo estoy viendo en este momento mi diapositiva y viendo cuántos datos perdidos hay al respecto, que también eso no sé qué tanto nos haga ver si vale la pena estudiarlo, analizarlo o no, porque Ok. son 43.000 datos perdidos de 18.000 válidos, que ya Ajá. todo lo demás, la verdad es que sí me salió que es asimétrica, que la QQ está desviada, que Kolmogorov es de cero, Entonces también te salió la... de libre distribución. Sí, 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 pero un 70% de casos perdidos, entonces... En caso de que fuera una variable cuantitativa, ¿cómo la clasificaría? eh, O sea, de libre distribución. Eh, ajá. Pero sería de razón, de intervalo, continua, discreta, ¿cómo la clasificaría? mm, Pues yo diría que discreta, porque no puede haber 1.5. Exacto, ¿no? Entonces, simplemente por eso, aunque sí pensemos que es una variable cuantitativa, no podemos dividirla. O sea, no puede haber 1.2 gestas, ¿no? No puedo tener 2.4 gestas. Entonces, todas las variables que tienen esa característica de no poder dividirse y dar un valor evidentemente lógico, se van a manejar como de libre distribución. Ya después hablaremos de los datos perdidos.
pero la razón es básicamente esa, que yo no podría tener una media en número de gestas de 1.5. No sería algo lógico ni biológicamente plausible. Y es que así Entonces, salía cuando lo intenté, pues sí lo intenté y decía media de 1.7. Entonces dije, ¿cómo es esto? Por eso mejor no lo claro. puse. Sí, y en ese punto, entonces, ¿qué optamos por utilizar? Mediana, y pues ahí podemos utilizar rangos, podemos utilizar percentiles o algunos otros parámetros que tengan lógica al momento de analizarlos. Muy bien, ahora peso. ¿Quién quiere ver peso? A ver, aquí también el peso Peso es en gramos, bastante que es el peso similar. del producto. Ujú, Ajá, bastante similar entre media y mediana. La ujú. curva parece que sí tiene o cumple con, ¿no? Bueno, es que no sé cómo se diga lo de asintótica, Ajá. Y pero sí en el parece. histograma no solamente vemos las colas, también tenemos que ver la simetría y Ujú, la kurtosis. La ujú, simetría, pues básicamente es si se desvía a la derecha o a la izquierda, y la kurtosis tiene que ver qué tan plana es la curva o qué tan alta es la curva, ¿no? ujú, Entonces, recordemos que aquí lo que queremos ver en realidad es esta forma de campana. ujú. Que Ujú. Entonces, aquí parece simétrica, sí, tiene forma de campana. sí, Da la está un poco impresión, picuda, pero da la impresión que sí, ¿no? ajá. Y luego Entonces, de simetría, pues sí, parece. ujú, parece. De sesgo, pues sí, está en -0.4 la asimetría Ujú. y kurtosis no, A corto así sí se nos sale un se poco fue. del parámetro. Eso no lo Ujú. cumple. cuatrocientos Y cuarenta y luego, cinco gramos de desviación estándar. ujú, pues sí es plausible. O sea, le quitarle 900 o 890 gramos a los 3.1 kilos, pues serían 2.2 o algo así, ¿no? Ah, sí, 2.200 gramos. 2213 a 3997. Sí, y sí, o sea, sí puede haber niños de casi 4 kilos, claro que sí. Sí, sí puede. Y Las prueba de Kolmogorov. pruebas, estas son, al menos ya no sale 000, pero de todos modos es menor a 0.05. Ujú. Así que también vale para libre distribución Aquí hubo alguna razón, Mariana, en por la este que caso. consideraras la prueba de Shapiro. Y Justo lo que iba a decir, que es en la única que vienen las dos, justamente a Ujú. pesar de que, digo, normalmente ujú, da las dos, aunque sean menos o más de 50. En todas las que hice nunca salió Shapiro, solamente Kolmogorov, pero en esta sí me llamó la atención porque dije, ¿por qué en esta sí salen las dos y en todas las demás no? Pero no, ahí fue error. ¿Cuántos resultados tenían de peso en gramos? Mm, De peso del justo producto. en mire, peso y talla, a mí me salió con, digo, también, ¿cómo se llama? Shapiro en talla, pero eran 1.800 versus 59.000. Claro. Entonces, probablemente lo que esté sucediendo es que se identifica pues una proporción pequeña respecto a los Ujú, datos totales y por eso nos dice, bueno, está bien, te voy a dar también Shapiro por si es que lo necesitas, ¿no? ok. Muy bien. sí, Entonces, gráfico QQ, tampoco. tampoco. ¿Y qué pueden observar o qué me dirían con este gráfico QQ? ¿Hacia dónde hay una mayor desviación de los datos? Hacia la, ¿Pesos pues, altos o pesos bajos? bajos. Bajo. Entonces hay algunos niños que tienen peso por debajo de los 2 kilos y eso es lo que está desviando o modificando la curva, ¿no? Entonces es esta, la realidad es que tampoco tiene distribución normal, tiene libre distribución. Y en talla en centímetros, Mariana, creo que es la última.
A ver, entonces, en esta pues igual, media y mediana, pues prácticamente yo le puse que sí, porque está entre Ujú, 9.7 y 50. En asintótica, considero que sí, también cumple con que es asintótica. En cuanto a simetría, visualmente yo sí la veo simétrica. ujú, Igual en el de tallos y hojas la veo simétrica. Sin embargo, en curtosis, pues no cumple, ¿no? Es de ujú. 6.07. En Y el relación a, sesgo tampoco, ¿no? perdón, el sesgo tampoco, es igual de -1, entonces también Ujú, tampoco cumple con ese criterio. En las desviaciones estándar sería de 45 a 54, que sí me parece plausible. ujú. Y ahí no me acuerdo si saqué las percentilas, creo que no. Y en la prueba de normalidad, aquí también sí salió la de Kolmogorov y Smirnov, no sé cuál elegí, no me acuerdo, pero en las dos pues es menor a 0.05, no, sí elegí. Este, Bueno, Kolmogorov es menor a 0.05, por lo tanto tampoco cumple con ese criterio, y en la gráfica QQ pues se desvía de forma importante en los valores bajos. ujú. Entonces, Entonces, esta pues yo también consideré, yo sí consideré, ahí habíamos dicho que era distribución normal. yo puse ¿Y ahí ahora qué piensas? que ya no, es que tenía muchas que sí, me causó justo esa la duda, porque pues prácticamente las dos que no, pues son las pruebas de normalidad y cucú. Y el cucú, sí, justo. Ajá. Les Ya digo, no no crean, hay toda una discusión y hay autores que dicen incluso que el histograma debería considerarse con mayor peso y han hecho, les digo, estudios para definir cuál es el mejor gráfico, etcétera, pero la tendencia actual y el camino que se ha tomado recientemente es gráfico QQ y pruebas de normalidad y el resto son complementos para asegurarnos de que realmente pues esa distribución es como nosotros la estamos observando. Y bueno, tenemos esta de glucosa. En la de glucosa, ¿qué opinan? Me voy a adelantar tantito. Ahí, todo listo. Pues nada, Simplemente con el gráfico QQ y la prueba de normalidad, pues vemos que es de libre distribución. Si nos vamos a el resto, media y mediana son diferentes. La desviación estándar, pues sí, podría ser un valor plausible, pero la simetría y la curtosis también están fuera de rango. Y aquí sí, claramente en el histograma, pues vemos cómo la curva se desvía. Entonces, hablando de histograma y desviación, ¿cómo describirían este sesgo respecto a los datos y su asimetría, conforme a lo que vimos la vez pasada? Pues ahí en mi Positiva o visión a negativa, la desviada. derecha. Desviada a la derecha o con un sesgo negativo. positivo. Este es un sesgo positivo. Entonces, ¿cómo podemos Ah, evaluar eso? La desviación, o sea, desviada a la derecha, puede ser por como con dos técnicas, digamos. La primera es que la mayoría de los datos estén cerca del eje de las X. Si viéramos la gráfica o si la evaluamos conforme a la gráfica, ¿no? A partir del punto de la gráfica. Si la vemos desde nuestra perspectiva, ¿qué es lo que se desvía a la derecha? Los valores extremos. Tengo algunos datos que son altos, que me jalan la cola hacia la derecha. ¿Sale? Entonces, esta curva está desviada a la derecha con datos positivos. Es un sesgo positivo el que tiene. Ujú. Ahorita vamos a ver algunos ¿Vale otros ejemplos. tomar en cuenta la curva o la gráfica de QQ para eso? Porque justo aquí sí es Sí, mucho más evidente que están hacia la derecha o efectivamente. positivos. Aquí también lo vemos como una desviación positiva. Una curva con sesgo positivo, es como lo definiríamos. Entonces nos sirven también las gráficas QQ para esto. Y esta pues tampoco tiene distribución normal. Entonces de todas las que vimos, todas Ninguna. tienen libre distribución, lo cual pues es bueno de alguna forma porque ya sabemos que cuando hagamos el análisis tendremos que considerar
la mediana y alguna medida de dispersión adecuada para variables con datos que se distribuyen libremente. ¿De esto tienen alguna pregunta? Algo que tal vez no haya quedado tan claro. Yo espero que este ejercicio les haya pues, servido justo para eso, para reforzar el conocimiento, resolver algunas dudas, ver el complemento de pues, todos los estadísticos, los gráficos y las pruebas de normalidad y a partir de ahí tomar decisiones respecto a el análisis subsecuente. Eso es lo más importante. A lo mejor ni siquiera es que me importe tanto la distribución de los datos para este punto en específico. Lo que me interesa es cómo voy a describir las variables y después cómo voy a hacer los análisis para la prueba de hipótesis. En algunas ocasiones, no sé si les ha tocado ver artículos que ponen todo. Ponen la media, ponen la mediana, ponen la moda, ponen la desviación estándar y además ponen los rangos intercuartílicos, ¿no? Entonces decimos por ahí, se amarran el dedo para evitar tener errores respecto a lo que están ellos expresando. Pero la verdad es que tenemos que ser muy claros, muy contundentes desde el inicio en el tipo de distribución para seleccionar después las pruebas estadísticas correctas. ¿Vale? Entonces, ¿todo bien? ¿Hasta aquí? ¿Todo claro? Sí. Excelente. Ahora vamos rapidísimo a ver unas diapositivas que eh, preparé, pero es prácticamente para repasar algunos aspectos y después nos vamos a ir a realizar la estructura de los cuadros, el cuadro 1, el cuadro 1.5 y el cuadro 2. Con esto, ustedes van a poder empezar a construir sus propias tablas de resultados. Entonces, bueno, pues aquí quisiera formular a manera de breve introducción la diferencia entre la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Puede resultar muy obvio, pero ¿qué entienden ustedes por estadística descriptiva? Pues, el, que me quiero ocupar el de escribir, el, el especificar ciertas características o sea, extraer información de la población y describir esas características en mi muestra. Ok. Ana Cristina. Em, pues el resultado del análisis, bueno, es que a lo mejor ya me estoy basando en la imagen, pero del análisis de una muestra seleccionada para un objetivo mayor, pues, no sé. O Ok, sea, la para... estadística descriptiva efectivamente se fundamenta solo en los parámetros de mi muestra. Eh, Más bien, no voy a utilizar el término parámetro porque parámetro es para población, en las características de mi muestra. Entonces, cuando yo tengo datos de cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos diabéticos, cuántos hipertensos en una muestra, a eso le llamamos estadística descriptiva. Y lo vamos a poner siempre en nuestro cuadro 1. Ese cuadro 1 me va a hablar de todas estas características demográficas, clínicas, puedo poner incluso parámetros de laboratorio que considere pertinentes para, pues precisamente, describir a mi muestra en un momento específico, dependiendo del diseño metodológico que esté utilizando. Cuando yo intento extrapolar esos resultados hacia, ahora sí, mi población, entonces entra la estadística inferencial. En este caso, ¿qué es lo que tendríamos que hacer que no realizamos con la estadística descriptiva? Aquí, ¿qué utilizamos? ¿Qué utilizamos ¿Qué hago en respecto a la... la población? Bueno, hago análisis, o sea, hago... Exacto, análisis, ¿no? Entonces Ajá. aquí voy a tener que utilizar pruebas estadísticas que me ayuden a definir, primero si hay diferencias entre los grupos que estoy evaluando en la muestra y después si yo podría extrapolar esos resultados a mi población.
Para lograr esa extrapolación, obviamente se necesitan algunas cosas. Necesitamos cumplir con validez interna y necesitamos cumplir también con validez externa. ¿Qué es la validez interna o cómo la podemos entender? Como tu diseño, o sea, como todo el camino que tú sigues para, pues, sí, tu diseño. O sea, Ajá. lo ¿El que tú camino vas a que sigues para establecer qué? para llegar a los resultados. Y que esos resultados sean resultados em, que puedan considerarse válidos, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué necesito para que los resultados de un estudio se puedan considerar válidos? Pues primero que el diseño metodológico sea el adecuado para cumplir el objetivo que yo estoy planteando. ¿Qué otra cosa les parece importante para que podamos lograr ese requisito? Pues que tengamos un tamaño de muestra adecuado. Exacto, un tamaño de muestra suficiente, que tenga el poder, que me permita revisar si mis hipótesis se cumplen o no, ¿no? Entonces aquí, en validez interna tiene que ver con la calidad del proyecto, desde, como decíamos, el diseño metodológico, pero también los criterios de selección. Tengo que considerar también la calidad de las maniobras en cuanto al tamaño de muestra, utilizar la fórmula apropiada, definir si tengo pérdidas, qué es lo que voy a hacer para poder complementarlas, cómo manejo los datos perdidos, etcétera. Todo eso tiene que ver con validez interna. Y la validez externa, Guadalupe, ¿a qué te suena? La validez externa es cuando cumpliste lo que tú ibas, o sea, lo que habías programado que ibas a hacer, Ujú. antes de realizar el estudio y se hizo. Ok. Mariana, ¿algo Es, más? es poder ver si puedes extrapolar esos datos a la población, no Ah, solamente a tu muestra. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues vemos si son uno, que sean parecidos, el tipo, bueno, nuestros pacientes o la muestra, que sí es parecido a la población o a la población que tú que tú quieres, en donde quieres en donde quieres llevar a cabo esos resultados, pues. Ujú. Tiene que ver sobre todo con reproducibilidad de la información. Tiene que haber otros autores en otros lugares, bajo quizá otras circunstancias, que realmente corroboren que esos resultados que yo tuve, que fueron de la más alta calidad, se puedan reproducir en otros sitios. Entonces, esto es importante porque vamos a empezar ahorita a hablar de estadística descriptiva y en prácticamente la segunda parte del curso hablaremos de estadística inferencial. Ya hemos hablado de algunas pruebas estadísticas, sobre todo estas relacionadas con pruebas de normalidad, pero para poder dedicarnos de lleno a estadística descriptiva y estadística inferencial, hay que recordar este otro gráfico que es el diseño arquitectónico. ¿Tienen ustedes alguna experiencia, algún antecedente con el diseño arquitectónico? ¿Lo han revisado? ¿Han puesto sus proyectos en diseño arquitectónico? O más o menos, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Ok. Entonces aquí tendremos que recordar cuál es el estado basal, considerando siempre la demarcación diagnóstica que tiene que ver con cómo voy yo a determinar que un participante cumple con los criterios de selección y la estratificación pronóstica. ¿Cómo voy a clasificar o categorizar todas aquellas características que pudieran modificar por sí mismas el desenlace y que no están relacionadas directamente con la maniobra? La edad, el sexo, las comorbilidades, el estatus de severidad de la enfermedad por la cual se está incluyendo al participante, todo eso tiene que ver con estratificación pronóstica.
Después viene la maniobra. Si vamos a hacer un estudio experimental, sobre todo, evaluar la calidad de la maniobra de forma muy precisa y también las maniobras periféricas. Pero para los estudios observacionales esto también aplica. ¿Cuál va a ser la dosis y la magnitud de esa exposición que yo considere que puede generar un desenlace en particular? Tabaquismo, ¿no? ¿Cuándo voy a considerar que los pacientes tienen tabaquismo positivo? ¿Con un cigarro al mes será suficiente? ¿O a partir de cuánto es un parámetro que realmente puede modificar el estado basal para llevarlo a un desenlace particular que quiere evaluarse? Y por supuesto que en el desenlace tendré que ver cómo lo voy a medir, que en ambos grupos tengamos la misma técnica, el mismo tiempo y el mismo número de mediciones, considerando siempre la cantidad de pérdidas que podamos encontrar. ¿Por qué es importante el estado basal para hablar de estadística descriptiva? Pues porque de aquí vienen las características precisamente demográficas y clínicas de la muestra que voy a incluir. La maniobra es lo que va a diferenciar a mis grupos de forma inicial y el desenlace pues es prácticamente el resultado que espero obtener. Por lo tanto, el estado basal lo voy a poner en mi cuadro 1. La división por grupo respecto a la maniobra va a ir en un cuadro que se llama cuadro 1.5 y el desenlace va a ir en el cuadro 2. Entonces, Ana Cristina, platícanos un poquito acerca de tu proyecto. ¿Cuál es tu estado basal, tu maniobra y tu desenlace? A ver. eh, mm, ¿Puedo irme basando en lo que tenemos aquí de Sí, claro, por supuesto. pasta basal? A ver. mm, bueno, no sé. Ay, no estoy entendiendo muy bien la verdad, pero bueno, a mí ¿Quieres, cuál es me tu pregunta de hace pensar. investigación? Ay, empezando por ahí, no está muy clara, pero es necesito verla, buscarla. Bueno, si quieres, vela buscando y mientras, Mariana. A ver, el mío es en relación a efectividad y seguridad de tratamiento antirretroviral en adolescentes. Entonces, pues mi estado basal considero yo que serían mis adolescentes que viven con VIH. Ok, perfecto. Entonces aquí tenemos adolescentes que viven con VIH. Ay, Ajá. con VIH. Muy bien. Eh, Guadalupe, ¿cuál sería o qué le preguntarías a Mariana respecto a ese estado basal para hablar de demarcación diagnóstica? Recuerden que aquí son los criterios que nos permiten evaluar que un participante tiene el diagnóstico que vamos a estudiar, en este caso, VIH. Entonces, ¿cuál sería la demarcación diagnóstica? Eh, podría ser que si ya está confirmado el diagnóstico, ¿Ok? Entonces sería, ¿qué necesito, Mariana, para decir que estos adolescentes viven con VIH? Menos, se necesitan dos pruebas de diferente metodología para confirmar el diagnóstico. ¿Mm? Por ejemplo, una prueba de ELISA y una carga viral. O dos pruebas de La ELISA de con... Lisa más carga viral. Ujú. Ok, ese es el primer criterio que voy a necesitar para pensar que puedo incluir estos adolescentes. Segundo, ¿algo más que quieras aquí? Sí, que tengan, por ejemplo, para que entren al protocolo, bueno, de los criterios de inclusión es que tengan la carga, que su carga viral sea menor a 500,000 copias. Ay, menor a 500,000. Ok, ¿algo más? Sí, que se encuentren, que no tengan hepatitis B. Tienen que estar en tratamiento, no importa. Es que se van a incluir tanto los pacientes naive, que son los que deben tener menos de Ajá. 500,000 copias, o también los que ya están indetectables para Mm. simplificación, para switch.
Ok, perfecto. Entonces, aquí ya tenemos adolescentes que viven con VIH, que tengan una prueba de ELISA y una carga viral, que esa carga viral esté en menos de 500,000 copias y que no tengan hepatitis B. Esos a grandes rasgos son nuestros criterios diagnósticos y criterios de selección. Ujú. Ahora, respecto a la estratificación pronóstica, por edad, ¿cómo los categorizarías? Entonces sería más de 12 años, Ok, más de 12 años. desde 12 a 18, pues, para que sea población general. ¿Harías grupos? Mm, ¿Hay ¿no? alguna diferencia biológica, etcétera, que haga que los pacientes a lo mejor más pequeños tengan un pronóstico diferente que los más grandes, etcétera? ¿No? Entonces, cronométricamente, solo lo dejamos así, más de 12 años. Tiempo de evolución. Ahí pues va a depender porque justo los que son ahí, porque apenas se diagnosticaron, pues apenas se diagnosticaron. Ujú. Entonces, y los que tienen, ya están en tratamiento y que se le va a hacer el cambio, sí tienen que tener más de 6 meses de tratamiento, pues para poder ver justo que ya estén indetectables. Ok, ¿de 6 meses hasta cuánto tiempo? ¿No? Pues realmente ahí ya no importaría porque tenemos los niños que son de transmisión vertical, entonces son niños que pueden ser, desde que nacieron tienen el diagnóstico. Ok, Entonces, al entonces menos ahí 6 meses. yo te sugeriría que sí consideres, digo, no sé, Ujú. obviamente tú conoces tu proyecto, que sí consideres que quizá los pacientes que tienen más tiempo viviendo con VIH pues hayan estado expuestos a mayor cantidad de antirretrovirales, probablemente hayan tenido ya algún evento que haya requerido hospitalización, etcétera, y eso por sí mismo podría generar que si tu desenlace va a ser, no sé, se me ocurre alguna algún parámetro, alguna complicación respecto a movilidad, eso pudiera incrementarlo. No lo sé, eso tú lo tienes que definir, Dentro de los ¿vale? criterios justo es que no haya tenido falla virológica previamente y que no haya Previa. tenido, que no tenga mutaciones de resistencia en caso de que esto haya sucedido. Ah, ok. Entonces eso iría acá en los criterios de exclusión. Muy bien, perfecto. ¿Y algún otro dato que te importaría colocar aquí en la estratificación pronóstica? Nada más digo ya como ejemplo para cerrar este Mm, apartado. Pues no, Ana Cristina, ¿alguno que le sugieras estratificar que pudiera modificar el desenlace? ¿Cuál es tu desenlace, Mariana? es evaluar, bueno, la efectividad lo voy a evaluar con la carga viral que se encuentre indetectable a los 6 meses. Bueno, va a ser a los 6 meses de... Entonces, Ana Cristina, ahora que ya tenemos claro el desenlace, ¿qué le sugerirías? Perdón, ¿podría ser Guadalupe. presencia de Ujú. efectos adversos? Efectos adversos iría acá en seguridad. Efectivamente es parte del desenlace. Pero en la estratificación pronóstica, ¿qué podría cambiar desde el estado basal la efectividad y la seguridad del tratamiento? Porque a mí se me ocurre que Ah, los pacientes que tengan, no sé, 50 copias, es más probable que tengan mejor pronóstico que los pacientes que tienen 499,000. ¿Tienen algún Pues parámetro respecto a eso? Ana Cristina. más bien pensaría en el apego, o sea, no sé qué tan fácil sea ver el apego, pero como ellos es criterio de exclusión la falla virológica, entonces ellos ya tienen una historia de que no respondieron. Si no tienen historia de falla virológica, pues entonces, aunque tengan 500, bueno, 400,000 copias, pudieran responder y tener, no lo sé, pues, pero quizás similar pronóstico de quienes tienen menos copias, porque Menos. eventualmente se espera que tengan, ¿cómo se llama? Indetectable o carga viral baja, pero no sé. sí, sí, si Bueno. apenas hizo el diagnóstico, pues sí tienen su carga viral, ¿no? Pero, y Ujú, justo se evalúa a los 6 meses. Pero los demás que ya están en tratamiento, el criterio es que estén indetectables, justo para ujú. eso, y ver Ajá. que se mantengan indetectables. Ok, Guadalupe. Doctora, que tengan alguna enfermedad concomitante podría afectar.
Enfermedades concomitantes, claro que sí, iría aquí en estratificación pronóstica. Te digo, estas son ideas, ¿eh? Cosas que a mí se me ocurren pensando justamente en la probabilidad de que ese desenlace se modifique. Entonces sí tendrías que plantear todas esas condiciones clínicas que puedan cambiar el desenlace, pero por características del paciente más que por algo relacionado directamente con la maniobra. ¿Y cuál va a ser tu maniobra? Darles biterapia en lugar de 3 fármacos, que sean 2. Entonces que es el dolutegravir con Biterapia omidil. versus El esquema habitual son 3 triterapia, bueno, tres antirretrovirales tratamiento estándar. estándar. Ok, muy bien. Y me imagino que esto lo quieres hacer porque esperan que los pacientes con biterapia tengan menos efectos adversos y la misma efectividad en el tratamiento. Ok, Sí, perfecto. Entonces, respecto a la calidad de la maniobra, tendrás que considerar cosas bastante importantes. ¿Qué diseño metodológico consideraste? consideré un cuasi experimental. Un cuasi experimental. Ok. ¿Por qué? Porque, bueno, por el tamaño, bueno, no puedo hacer un ensayo clínico aleatorizado porque realmente uno de los motivos y criterios importantes es que ya no vamos a tener antirretrovirales. Entonces, justamente ya se están sacando de mercado los que tienen 3 fármacos y en adultos, pues porque ya en adultos ya está establecido, pues y hay muchos estudios que lo avalan. El problema es que en los niños, pues no hay, bueno, hay muy poquitos estudios, aunque ya está aprobado el fármaco y está a partir de los 12 años justamente y de los 25 kilos, pero realmente no hay evidencia justo de todos estos temas de la adherencia en los adolescentes y todo lo que impacta. Entonces, pues comparar entre, o sea, a unos continuarles con el estándar y al otro darles la biterapia, pues sería muy complicado porque ya no habrá fármacos. Entonces, Ok, los que cumplan entonces, criterios, cómo lo vas a hacer? entonces los que tengan los criterios de inclusión, justo que cumplan con todas estas características, se les va a dar el tratamiento, la biterapia, y se va a evaluar a lo largo del tiempo. Y para los del tratamiento estándar. Es que más bien, justamente lo que estaba pensando y justo lo que estoy viendo con mi tutora es que tanto poderlo evaluar con el antecedente, porque muchos de ellos tienen el coformulado con 3 fármacos. Entonces, lo que estábamos Ujú. pensando hacer es justo evaluarle como con su propio histórico, ver si ellos que ya llevan, por ejemplo, no sé, 2 años, 3 años, 4 años con los 3 fármacos, al momento de cambiarles a la biterapia, ver que se mantengan igual y poder utilizar a cada uno como su histórico. Justo es lo que estábamos evaluando si era posible. Ok, eso te va a meter mucho ruido Ok. y tendrías que considerar también que vas a tener probablemente muchos sesgos. Lo ideal para hacer un estudio de efectividad y seguridad, evidentemente, es un ensayo clínico. Si no tengo esta opción, por la razón que sea, la siguiente opción es una corte. Entonces aquí, ¿hay algún lugar donde vayan a seguir dando este tratamiento estándar o ustedes tienen pacientes a los que les vayan a seguir dando el tratamiento estándar? Sí. Porque lo que podrías hacer es no generar una intervención de manera directa, sino que ya que hagan el ajuste, el médico tratante es el que va a decir, ¿sabes qué? Estos pacientes que sí cumplen con estos criterios, los voy a pasar a biterapia y estos otros, por la razón que sea, los dejo con tratamiento estándar. Esos serían tus dos grupos de comparación y ahí, sin que tú intervengas directamente, podrías tener una corte prospectiva en la que puedas hacer esta evaluación de manera definitiva. No sé si Okay. sea algo que quizá te pueda ayudar, porque sí, tener a los propios pacientes como su control para efectividad y seguridad, probablemente tengas algunos parámetros, pero no la totalidad de la información. ¿Y al cuánto tiempo los vas a seguir? 6 y 1 año. Bueno, 24 y 48 Meses y un semanas. año. Ok, bueno, muy bien.
Ahora, con este ejemplo, después vamos a ir evaluando también los diseños de Ana Cristina y de Guadalupe, pero ahorita, con este ejemplo, ya tenemos claro que toda la estadística descriptiva viene de esta parte de adolescentes que viven con VIH, cuántos años tienen, cuánto tiempo han estado en tratamiento, cuál es su carga viral, si tienen comorbilidades o no, y una vez que se haga esta diferencia entre biterapia y tratamiento estándar, poder evaluar la efectividad y la seguridad de los medicamentos. Entonces, vamos a tener esto presente para más adelante plantear nuestros cuadros 1, 1.5 y 2. Y les digo, este diseño arquitectónico es muy importante porque nos puede dar opciones de, bueno, ¿cuál de todos estos diseños es el que yo tengo que utilizar para cumplir mi objetivo? Si Mariana nos está hablando de efectividad y seguridad, pues evidentemente no va a poder hacer una encuesta transversal. Tendrá que realizar un estudio longitudinal donde se evalúan y se comparan precisamente por lo menos dos grupos, el tratamiento estándar contra pues el tratamiento que actualmente se está tratando de implementar y puede ser ensayo clínico, puede ser una cohorte, que serían los que realmente me ayudarían a responder la pregunta de investigación. Y ya que tengo claro el estado basal y la maniobra, el desenlace y el diseño metodológico que voy a utilizar, entonces sí empezamos a determinar cuál va a ser mi variable dependiente y cuál va a ser mi variable independiente. En el caso de Mariana, ¿cuál va a ser la variable dependiente? Número de copias. Número de copias, y eso estaría establecido como quizá la efectividad del medicamento, ¿no? Que también me sirve para el control de la enfermedad. ¿Qué otra podría ser una variable dependiente? La seguridad y la eficacia, ¿no? Exacto, efectos adversos, ¿no? También eso entraría en este módulo. Y como variable independiente, Ana Cristina, El tratamiento. el tratamiento, ¿no? Si es biterapia o es tratamiento estándar. Entonces, esa es mi variable independiente. ¿Por qué hablamos de esto? Porque para llegar a la estadística inferencial tendremos que considerar esta relación y todas las pruebas estadísticas que están de este lado que dice análisis bivariado y multivariado, realmente lo que van a tratar de hacer es probar una hipótesis. En este caso, ¿cuál es la hipótesis de Mariana? ¿Cuál es tu hipótesis, Mariana? Tu hipótesis alterna, si quieres. Bueno, la hipótesis alterna sería que es que los pacientes en biterapia van a tener menos efectos adversos que los pacientes con la terapia estándar y que los pacientes en biterapia van a tener la misma control virológico que los pacientes con tratamiento estándar. Exacto. Entonces, ¿para qué hacemos estas pruebas estadísticas? Pues precisamente para una de dos, o aceptar o rechazar la hipótesis nula y por lo tanto aceptar o rechazar la hipótesis alterna. Entonces, todas estas pruebas estadísticas las vamos a ver más adelante. Hoy nos vamos a centrar prácticamente en cómo vamos a realizar el análisis univariado y particularmente para variables cualitativas, tanto dicotómicas como ordinales. Ya hemos empezado a hablar un poquito acerca de las variables cuantitativas respecto a el tipo de distribución que tienen, porque con base en eso yo voy a poder decidir qué medida de tendencia central y qué medida de dispersión utilizar. Por lo tanto, pues hay que considerar el tipo de variable, que ya vimos que tenemos variables cualitativas, variables cuantitativas. De las cualitativas tenemos nominales y tenemos ordinales. De las cuantitativas tenemos variables de razón, variables de intervalo. También las pueden clasificar como variables discretas y variables continuas. Y para las variables cuantitativas, algo muy importante es la distribución de los datos, ¿no? Para definir qué estadísticos voy a utilizar posteriormente para describirlos. Ya repasamos todos los criterios de normalidad respecto a el histograma, entonces nada más para
nuevamente dejar esto muy claro. Esta curva de aquí abajo en amarillo, Ana Cristina, ¿cómo la describirías tú? Es una curva asimétrica desviada a la izquierda o Ujú. con Sesgo, ajá. sesgo, sesgo negativo. Sesgo negativo, perfecto, muy Ajá. bien. Entonces, ya esto visualmente nos ayuda a identificar hacia dónde están las colas y hacia dónde están esos datos que están modificando, pues precisamente las medidas de tendencia central, particularmente lo que mueve y lo que impacta directamente en la media y por lo tanto, pues no podemos utilizar la media como nuestro parámetro de tendencia central, tendremos que utilizar mediana. Hablamos también ya otra vez de las curvas QQ. Entonces, esto sería una distribución normal. Esta desviación en forma de S, pues prácticamente nos dice la distribución es libre porque tienes valores reales o valores observados distintos a los valores esperados para una distribución normal. Y este otro gráfico, ¿se acuerdan cómo se llamaba, Guadalupe? Sí, cajas y bigotes. Cajas y bigotes. ¿Y aquí qué podemos ver? ¿Cuáles son Eh, los datos que nos dan? bueno, la línea más negra es la media y son los cuartiles, ¿no? Sí, cuartil 25 es la de abajo, la de en medio es 50 y la otra línea es la 75. Perfecto. Y pues puede ser que sea media si es que es de distribución normal, como en este caso, pero también esta línea puede ser la mediana. Mediana. En realidad utilizamos estos gráficos la mayoría de las veces cuando tenemos como medida de tendencia central la mediana, podemos observar también perfectamente, como nos dice Guadalupe, los cuartiles y además el rango, ¿no? El rango inferior, rango superior, y eso nos da mucha información respecto a los parámetros cuantitativos. Otra vez, para determinar normalidad, media y mediana iguales, asintótica, simétrica, el sesgo y la kurtosis dentro de los valores que revisamos, que la media, más o menos dos desviaciones estándar, incluye el 95% de la población, y realizar estas pruebas de hipótesis que también ya pudimos verificar. Respecto a lo visual, sobre todo centrarnos en gráficos QQ, que son los que tienen la mayor posibilidad de describir la normalidad. Pregunta. Ahora, sí, claro. Perdóname, me surgió la duda. Justo cuando estuve haciendo lo de la prueba QQ, bueno, la gráfica QQ, en el SPSS te da dos gráficas, justo una que es la que vemos así normal, ¿no? Bueno, que ya me estoy acostumbrando, pero la otra Ujú, justamente que la línea es horizontal y justo se ven estas, pues se ve diferente, pero no ujú. entendí cómo esa se utiliza para otras cosas o Son eso. complementarias. De hecho, Ah, puedes y debes ver ambas, porque en la otra los valores que vas a obtener son por arriba o por ajá. abajo de los valores esperados. Ah, Entonces se complementan. ok, ya. Ujú. Gracias. ¿No? ¿De qué? Muy bien. Entonces, en estadística descriptiva, ¿qué vamos a hacer? Pues obviamente evidenciar cuál fue nuestro tamaño de muestra, a partir de qué fórmula lo obtuvimos, las medidas de resumen o las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. De estas vamos a hablar la semana siguiente. De hecho, ahorita les voy a contar un poco acerca de la actividad que tendrán que traer para ese día, pero media, mediana, moda, y respecto a las medidas de dispersión, rango, varianza, desviación estándar y rango intercuartílico. Aunque ya hablamos un poquito de ellas, nos vamos a meter de lleno el siguiente martes a escribir, pues no nada más sus características, sino también de dónde viene la información y cómo las podemos obtener para después llevar pues todo esto a SPSS. Ahora, para las variables cualitativas, pues en realidad no tenemos que hacer estadísticos. En las variables cualitativas yo no puedo obtener media, mediana, únicamente puedo obtener moda y tampoco puedo calcular pues ninguna de estas medidas de dispersión. ¿Cómo es que las vamos a expresar entonces? Pues prácticamente a través de frecuencias y porcentajes.
vamos a determinar para el total de nuestra muestra cuántos pacientes cumplen con características específicas, ¿no? Aquí nos ponen el ejemplo respecto a origen racial y en este de abajo, pues el diagnóstico o la complicación para cierto grupo de participantes. Creo que esto es muy sencillo de entender. También podemos, obviamente, evidenciar esta información de tres maneras. Yo puedo describir los resultados en el texto, puedo describir los resultados en una gráfica o puedo describir los resultados en un cuadro. La mayoría de las veces lo hacemos de forma combinada, lo describimos en el texto, además complementamos con información en cuadros y solamente cuando es un gráfico que nos ayude a resumir la información de manera muy clara y muy puntual, utilizamos gráficos. Seguramente les ha tocado ver algunas tesis, no sé, de sus residentes, de pasantes, etcétera, que están, cada hoja es un gráfico, ¿no? La verdad es que la mayoría de los gráficos pueden resumirse en un apartado pequeño de la tabla y es por eso que solo utilizo gráficos cuando me proporcionan realmente información valiosa. Entonces, para variables cualitativas, pues tengo estos gráficos de barra, los gráficos de pastel. Podría utilizar gráficos lineales. Estos que son gráficos de dispersión, histograma y cajas y bigotes se reservan para parámetros cuantitativos. Entonces, hay que seleccionar correctamente el gráfico para cada parámetro también. Y a partir de aquí, pues podemos empezar a diseñar nuestras tablas. La tabla 1. Después viene la tabla 1.5 y finalmente la tabla 2. ¿Qué es lo que tenemos que colocar en la tabla 1? Habíamos dicho ya, pues evidentemente características demográficas, clínicas, todo lo que describa nuestra muestra. Y es muy importante que todos los cuadros que nosotros expongamos se puedan entender por sí mismos. Quiere decir que yo no necesite incluso leer otra parte del artículo para saber a qué se está refiriendo este cuadro 1. Vamos otra vez al ejemplo de Mariana. ¿Qué título le pondrías a este cuadro 1, Guadalupe? La de Mariana sería, pues, pacientes de VIH, pero eh, pues ¿Qué es lo que voy a exponer aquí? a los pacientes que tienen VIH, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a poner características. Sería que Y aquí sean pueden poner demográficas, clínicas, etcétera, o características basales de, ¿qué más? ¿Qué más le ponemos? Ustedes vayan diciendo. De la población, De pues no sé si de adolescentes adolescentes. Que viven con que VIH. viven con VIH en tu centro es primero, segundo, tercer nivel, Tercer nivel. en un centro de tercer nivel. ¿Ok? ¿Podríamos ser más específicos todavía, Mariana? Sí, ¿Qué podríamos poner? a ver. Es que ahí podríamos incluso separar, por ejemplo, entre los naive y los experimentados, o sea, los dos grupos que comentaba, ¿no? Ok, eso me encanta. Ahorita lo vamos a hacer para el cuadro probablemente 1.5. Mariana, tengo una pregunta para ella. ¿Tus pacientes que vas a ingresar, o sea, los vas a tomar que tienen que tener un tiempo mínimo con la enfermedad? Los que son naive, apenas se diagnostica. Ah, Entonces, pues esos no. Y los otros que son ya cambio, ellos sí se tienen que tener al menos 6 meses porque ya tienen que estar indetectables para poderlos yo cambiar de tratamiento. Ok. ¿y hay alguna forma de escribir, no sé, de manera resumida, que esta carga viral esté en menos de 500,000?
Otra manera de decir, porque decir indetectable es que estén menos de 50, ya que tenga arriba de 50 ya está, ya no Ya es no. indetectable, ya no lo puedo cambiar. Pero describir Ok. menos de 500,000, no. Entonces podríamos ponerlo así, características basales de adolescentes que viven con VIH, con carga viral menor a 500,000 copias. Ujú. Podría ser así, en un centro de tercer nivel. El título les da suficiente información, les dice cuál es el estado basal. Sí, Sí, ¿no? Nos dice que Sí. son adolescentes, que viven con VIH, que tienen una carga viral. Ay, ahí no fue esa. Bueno, es viral. Ok. Ujú. ¿Qué vamos a colocar en esta tabla? En este cuadro 1. Doctora, perdón, y para hacerlo como más específico, ¿podrías poner en vez de adolescentes el rango de edad o no? Sí, de hecho podrían ser adolescentes de 12 a 18 años. Sí, esa es una buena observación. De 12 a 18 años. Podría incluirlo en el título o pues lo vamos a poner acá también como parte de las variables. Entonces ya dependerá de qué tan específicos queremos que sea el título. Variable y de este lado que voy a poner, pues mi n. ¿Cuál fue tu tamaño de muestra, Mariana? Es que son poquitos. Van a ser en mi centro como 20. 20. Ok, y esto sería 100%. Ujú. Y esto teóricamente lo tenemos que colocar en una tabla. Voy a intentar hacerlo así. Muy bien. ¿Cuál es la primera característica que tú quieres describir? A lo mejor primero edad. Edad. Me parece muy bien. ¿Qué más tenemos que colocar en este cuadro 1 respecto a información para que podamos entenderlo sin tener que ir al texto? En esta primera columna. Pues pacientes con VIH, carga viral menos a 500,000. Ujú. Pero ahorita las solo con edad, unidades, ¿qué más Ah, le ponemos edad? Unidades. ¿Qué años, unidades? ah, años. En años, ¿no? Entonces, edad en años. ¿Qué creen que sea? ¿Distribución normal o libre distribución? Libre de pues distribución. no, ¿libre? No sé qué era normal. Probablemente sea libre Libre. distribución. De hecho, en medicina la mayoría de las variables son de libre distribución. Habría que hacer, obviamente, la base de datos, las pruebas de normalidad y con eso definir. Vamos a suponer que es de libre distribución. ¿Qué ponemos aquí? O en rango. Y ponemos RIC. Diana y ahí, ahí. No, otra vez. Y el rango lo ponemos entre paréntesis. Rango entero. ¿Ok? ¿De qué se trata? Pues de que tengamos la tabla lo más limpia posible. Entonces, de esta manera, yo me aseguro de que básicamente en la segunda columna lo único que voy a poner son números. Números. Ajá. Ahí. Entonces, ¿qué edad crees, Mariana, que sea la media de tus pacientes con lo que tú has visto? 15. 15. Sí, ¿Y tu rango intercuartil? sería de 14 a 16. Digo, estoy inventando un poco. A 16. Ok, muy bien. Entonces, así es como tendría que ir nuestro cuadro 1 con estas características. ¿Qué otra característica vas a poner aquí? Si quieres una variable ahora cualitativa. Sexo. Sexo. ¿Cómo le vamos a evaluar? Femenino, masculino. Ok.
Ahí y pues vale van a poner ser solamente las. uno. Pueden poner solamente uno, de hecho se sobreentiende que el otro porcentaje correspondería al otro sexo, pero sí me ha tocado ver algunos revisores en los seminarios, por ejemplo, que dicen, es que si solo pones un sexo, entonces se entiende que todos tus participantes son hombres, ¿no? O son mujeres. No tendrían por qué, pero sí me ha tocado Ujú. ver. Entonces, pueden hacerlo para que las tablas se vean más limpias, de hecho es lo que se sugiere. Pero dejando muy claro que pues obviamente solo corresponde a un porcentaje de la muestra, ¿no? Y aquí Tengo como en qué entendido, unidad vamos a medir. Ajá, sí, perdón, Ana, que finalmente se pone el que es más frecuente. así es, Cuando ya tienes resultados, el que sea más frecuente lo pones es el que se coloca, y pones así un es, porcentaje. efectivamente. Pues aquí, ¿qué ponemos? Frecuencia y entre paréntesis, porcentaje. Pero como frecuencia se ve muy largo, entonces habitualmente se coloca número y entre paréntesis, porcentaje. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres, Mariana? Ay, Ay, perdón, pensé que estaba hablando. Estaba, ocho mujeres y 12 hombres. ok, 8 mujeres y 12 hombres. ¿Y esto corresponde a En qué porcentaje porcentaje? sería como 45. 45. Bueno, Mejor, como mejor 40 y vamos a hacerlo 60. para que. Ah, bueno. Ok, Como 40. 40 y Sí, 60, 40. más o menos. Perfecto. 40 y 60. Entonces, ¿por qué estamos tratando de hablar de este diseño de los cuadros? Porque a veces nos hemos encontrado con que en esta segunda columna nos ponen las unidades y tanto de medidas de tendencia central como de dispersión. Y eso hace que la tabla se vea muy llena de datos, que no aporte la información de manera apropiada, etcétera. Lo que se necesita entonces en este cuadro uno es evidentemente todas las características demográficas, clínicas, en este caso incluso del laboratorio de la población. ¿Qué otras incluirían aquí? Pues en la carga viral basal. Ok, carga viral basal. Carga viral, aquí ya pusimos que son características basales, entonces podemos dejarlo solo como carga viral. Tu unidad, medida de unidad, Copias por mililitro. copia sobre mililitro. ¿Cómo lo vamos a medir? A este Eh, vamos a decir que sea de distribución normal. entonces sería con una media, Media y luego, con desviación estándar. ok. ¿Y cómo ponemos el más menos? Desviación estándar. Según yo así, ¿no? Más menos DE, uno. Ajá. Ay, creo que aquí no lo voy a poder hacer, pero es muy importante que quede mm, el más y el menos de esta manera. O sea, tendría que ir arriba y Ok. abajo. Lo encuentran en Word, por ejemplo, en el apartado de símbolos. Ahí es donde viene, donde lo pueden colocar. Entonces, más o menos, desviación estándar. Y de este lado, pues entonces pondríamos cuál sería tu media de carga viral. Mm, No, 150.000. 50.000. Y aquí tendríamos que poner más o menos cuánto. O más o menos, bueno, no lo he sacado, pero no sé, 40.000. Ok, 40.000. Perfecto. Ujú. Entonces, así es como quedarían constituidas variables cuantitativas de libre distribución, variables cualitativas, que estas pueden ser dicotómicas, pueden ser ordinales, pueden ser politómicas, carga viral, que aquí está ejemplificando, variables con distribución normal, más o menos desviación estándar. Esto es muy simple, muy sencillo. ¿De esto tienen alguna pregunta? Doctora, entonces la primera sería cualitativa, ¿no?
No, Edad cuantitativa. en años es cuantitativa, Cuantitativa, pero sí. tiene libre distribución. Ajá. Ujú. Vale, muy bien. Entonces, ahora vamos rapidísimo a SPSS para con nuestra, este, nuestra base de datos podamos saber de dónde vienen estos valores, principalmente respecto a variables cualitativas, ¿ok? ¿De dónde lo sacarían? Digo, ya estuvieron trabajando un poquito con SPSS, entonces, ¿de dónde sacarían esos valores? Sexo, por ejemplo. Pues yo me iría igual a frecuencia, o sea, me iría a análisis, descriptivos, Ujú. frecuencias. Ahí sí están viendo el SPSS, ¿verdad? Sí, Ok, entonces analizar estadísticos descriptivos, me voy aquí a frecuencias y coloco, aquí esta es la base que teníamos, vamos a ver lengua indígena, vamos a ver estas tres. ¿Necesito algún estadístico ahorita? ¿Puedo calcular algún estadístico? pues, ¿no? Porque es cualitativa, ¿no? Entonces no necesito ningún estadístico. ¿Algún gráfico? Digo, puede ser de barras para verlo visual, pero Ok, vamos a poner el de barras. La realidad es que en la mayoría de las ocasiones no nos aporta mayor información y lo que sí es muy importante es mostrar tabla de frecuencias, le podemos aceptar y listo. Ahora, esta tabla pues es muy sencilla de comprender porque pues, ya vienen cuántos pacientes tienen estas características y el porcentaje. Entonces lo que yo pondría en ese cuadro uno pues es la frecuencia o el número y el porcentaje de participantes. Esto creo que, les digo, es bastante sencillo de obtener para nuestro primer cuadro. ¿Todo claro? Excelente. Muy bien. Y ahora vamos a pasar rapidísimo a empezar a hablar un poco acerca de estadística inferencial, donde les decía, lo que queremos hacer en realidad aquí es comprobar o hacer una prueba de hipótesis. ¿Qué contrasto? Habitualmente la hipótesis nula, saber si tengo suficiente evidencia para poder rechazar la hipótesis nula. Si puedo rechazar la hipótesis nula, entonces acepto la hipótesis alterna. Si no puedo rechazar eh, la hipótesis nula, entonces tendré que decir que no existe diferencia entre los grupos que yo estoy comparando. Y a partir de aquí, yo tengo que comparar o contrastar estas hipótesis mediante pruebas estadísticas que me arrojen un valor de P con el cual yo pueda interpretar esa significancia estadística para tomar una decisión en el aspecto clínico. Hay prácticamente cuatro tipos, digámoslo así, de estadística inferencial. Aquella que genera o nos permite hacer una distinción entre dos grupos de variables, aquella que nos permite hacer una correlación entre dos grupos de variables, la que nos permite predecir una variable de desenlace a partir de otras características y la que finalmente nos ayuda a relacionar variables en una distribución temporal. Un ejemplo de esta primera de diferencia entre dos grupos de variables, Guadalupe. Pues el género, ¿no? Exacto, ¿no? Ver cómo les va a los hombres comparados con las mujeres. Entonces, esta es muy, muy sencilla de comprender. Correlación. ¿Cuáles son las correlaciones, Ana Cristina? Seguro se los preguntaron en su examen. Todo esto, pero está un poco borrado. Eh, ¿Cuál es la diferencia entonces aquí en estas variables para llamarles correlación y no asociación? no sé si puede sonar repetitivo, pero ¿qué relación puede haber en común entre dos variables? ¿De qué Ay, tipo? Porque acá el no primer estoy ejemplo que pensando. nos puso Guadalupe son variables Ajá, cualitativas, ¿no? ajá, Dicotómicas, hombre, mujer.
Y esta de acá, la correlación, son variables cuantitativas. Entonces, ¿cómo se modifica una variable cuando otra cambia de valor? Podemos tener correlaciones positivas, correlaciones negativas, etcétera. Entonces, estas tienen que ver con que las dos variables sean cuantitativas. Doctora, por ejemplo, en esta de correlación sería la dosis de un medicamento con la presencia del efecto, no sé. No, porque la presencia del efecto no es cuantitativa. Sí, Dosis de tiene razón. medicamento sí, pero entonces en el ejemplo de Mariana, ese está padre, con este mismo que tú estás poniendo, Guadalupe. Eh, Dosis de fármaco, ¿contra qué? ¿Contra las copias? Exacto, contra las copias. Eso sí sería una correlación, ¿vale? También tenemos este otro de predicción de variables de desenlace. Para este habitualmente se requieren modelos predictivos. Mientras que para estos dos utilizamos estadística que nos permita hacer una comparación solo entre dos variables. Para hacer predicciones, lo ideal es llegar hasta un modelo multivariado de predicción, igual que para esta última, donde hay una diferencia en la distribución temporal. ¿Cuál es la distinción? Que pues acá vamos a utilizar otro tipo de análisis multivariado. Aquí, ¿qué utilizaríamos para predecir variables en distribución temporal? De los artículos que han leído, que vienen esas curvas de supervivencia, ¿no? Las- Entonces Ah, ¿La aquí, pues regresión Kaplan, logística? ajá, la Kaplan-Meier. regresión logística múltiple es acá en predicción de variables de desenlace, y Ah, Kaplan-Meier y Cox es para ah, ver cómo se comportan los desenlaces en una distribución temporal. Entonces, básicamente esto de estadística inferencial, cuando terminemos estadística descriptiva, es en lo que se centra también una parte de la materia. Adelante, Guadalupe, por favor. No, doctora, no me quedó claro. En la anterior que decía de la predicción de la variable y relación de las Ujú. variables, entonces ahí ¿para qué tipo de variables serían? Predicción de la variable de desenlace generalmente son variables cuyo desenlace es cualitativo. Ah, Ujú. Y lo mismo para esta de distribución temporal, solamente que aquí vemos cuánto tiempo tarda en presentarse ese desenlace. Esto lo iremos viendo con calma. ok, ok. Ahora, respecto a poder determinar la diferencia entre dos grupos de variables, decíamos hombres o mujeres. Aquí tendré que ver si mi variable dependiente, porque esta obviamente sería mi variable independiente, está como cuantitativa o como cualitativa. Si está como cuantitativa, pues tengo que ver también cuántos grupos estoy comparando y si son grupos dependientes o independientes entre sí. Otra vez, esto lo vamos a revisar mucho más a detalle en las siguientes sesiones, pero de ahí viene la selección de la muestra, si utilizo una TD-Student, si utilizo una NOVA, o en el caso de variables cualitativas, puedo utilizar una chi cuadrada. Hombres y mujeres, si tienen más o menos efectos adversos. ¿Ahí qué voy a utilizar? Pues una chi cuadrada. ¿Algún otro ejemplo de una variable cuando contrastándola con otra? Puedo utilizar chi cuadrada, Mariana, si quieres, igual en tu ejemplo, en el ejemplo de tu proyecto. mm, ay, ¿qué será? Que bueno, que estén, por ejemplo, los pacientes indetectables o no detectables, o sea, con carga viral detectable o no, sería Ajá. una comparado contra si tienen biterapia o tratamiento estándar. Ok, perfecto. Esa sería una en la que tendríamos que utilizar esta prueba estadística para ver si existen diferencias o no. Y también esos gráficos que ya hemos revisado nos pueden permitir visualmente comparar estos grupos. ¿Qué dirían de este gráfico respecto al peso corporal en hombres y mujeres? ¿Hay diferencias o no hay diferencias? Sí,
Pues sí, ¿no? Claramente la mediana de las mujeres y de los hombres es distinta. También los rangos, el valor mínimo y el valor máximo son diferentes. El porcentaje de la población que se incluye en estos cuartiles también cambia. Y pues incluso sin ver todavía una prueba estadística, yo podría definir que aquí tenemos diferencias entre ambos grupos. Obviamente hay que complementarlo. ¿Qué prueba estadística utilizarían en este caso? Digo, lo vamos a revisar, pero solo para ir tanteando el terreno. Entonces son dos grupos y la variable que estoy contrastando es el peso corporal, que es una variable cuantitativa, aparentemente de libre distribución. Si no me equivoco, es este student. El student es para de distribución normal, Sí, pero sí. sí es para cuantitativas. Era- ¿La de Pearson? No. Esa es para correlación. Tendremos que tener otra variable cuantitativa. Ah, Empieza con sí. U. Udeman Whitney. Whitney. Porque es la única que empieza con Exactamente. uno, porque las... Exacto, muy bien. Entonces de ahí pues ya podemos empezar a definir cuáles son las pruebas estadísticas que vamos a utilizar. Y pues esta sería una gráfica que nos permite comparar dos variables, ambas de tipo cualitativo y saber si en uno de los dos grupos hay una diferencia en el resultado. Por ejemplo, este que no tiene el desenlace, pues tiene una mayor cantidad de no fumadores y los que presentaron el desenlace, pues tienen el antecedente de tabaquismo. Entonces es probable que el antecedente de tabaquismo se asocie con este desenlace que estoy buscando y aquí la prueba estadística que utilizaría sería Pues Sí, ese, ajá, sí. chi cuadrada, ¿no? Muy bien. Ahora, les decía que el cuadro 1 es solamente para descripción de características generales de la población. El cuadro 2 nos va a permitir hacer diferencias entre esta variable independiente. ¿Para qué? ¿Para qué queremos evaluar las características basales de los pacientes con base en su variable independiente? Aquí están poniendo glutamina versus control. En el caso de Mariana sería biterapia versus tratamiento estándar. Para ver si son parecidos esos dos Exacto. grupos. Exacto, ¿no? Para definir si desde el inicio estos grupos difieren en algo que pueda generar que el desenlace se modifique para uno u otro. ¿Qué opinan de este cuadro? Vean, es un cuadro en el que nos dice características basales y de nutrición, modificada con permiso de este autor. Vienen aquí algunas variables. Acá tenemos un grupo de glutamina, un grupo control, un valor de P. Y aquí abajo nos dice que los valores están como medias, desviaciones estándar, medianas, rangos intercuartílicos o número y las pruebas estadísticas que están utilizando. pues de entrada por el valor de P y viendo en general los datos se ve que no son diferentes entre sí, El valor de pero, P nos dice que no hay diferencias entre estos grupos. bueno, no sé si también que no especifican, aunque abajo dice medias, medianas, no sabemos cuál es el de la media y cuál es el de la mediana. ¿Ok? O sea, qué Ese es un variables primer tiene, qué punto. distribución tiene cada variable, pues lo ponen como general abajo, pero no sabemos Ujú. cuáles son. Mariana, Aunque ¿tú más bien qué sí, más? ¿no? Porque cuando se refleja en más menos es la desviación. Podemos intuirlo, ¿no? Podemos saber Ajá. que aquí este 28.7 más menos 1.8, pues es una media con su desviación estándar Ok, y sí. entonces probablemente aquí el valor de P lo hayan obtenido a través de una prueba de T-Student, pero eso podemos intuirlo nosotros.
¿qué tendría que haber aquí para asegurarnos de que efectivamente fue por un test student? Pues cada uno de estos valores de P tener un símbolo al final para realmente definir qué prueba estadística fue la que se utilizó. Entonces aquí más bien el asterisco tendría que ir después de este 0.07. Mariana, ¿tú qué más notas? Ese es un primer punto que es muy importante. Digo, yo intuyo que ahí son 102 pacientes, bueno, pacientes, pero creo que sí debería en algún punto ponerse la N total, ¿no? ¿Ok? La N total que debería ir aquí arriba. Ujú. Guadalupe, ¿algo más que tú notes? No. Ah. ¿Qué estado basal será? O sea, que no describe a la población ¿Quién en sabe, el no? título. O sea, dice características basales y de nutrición. Ahí averigua, investiga o imagínate a qué pacientes se están describiendo, porque pues yo no te voy a decir, podemos pensar que son embarazadas, porque si se dan cuenta que dice esteroides antenatales, que haya tenido un parto vaginal, la edad gestacional, etcétera. Pero eso tendría que estar también en el título de manera muy clara. Entonces, pues ya vi que ya me pasé en el tiempo, entonces vamos a quedarnos hasta aquí. La semana siguiente continuamos. Vamos a partir de este ejemplo, ahora sí, a elaborar nuestro cuadro 1.5 y nuestro cuadro 2 con todas estas modificaciones que ya vimos, debemos ser muy claros en el título, en la N total de la población. Tenemos que especificar también cuál es la medida de tendencia central y la medida de dispersión que estamos utilizando para cada una de las variables, especificar también las pruebas estadísticas que se están utilizando para que ese cuadro se pueda explicar por sí solo sin necesidad de revisar ninguna otra información. Y hoy sí les voy a dejar una tarea tal vez un poco menos de ejercicio respecto a ese PCS, eso lo vamos a trabajar aquí la siguiente semana, pero como vamos a terminar de ver seguramente la estadística descriptiva para variables cualitativas, vamos a empezar a hablar de estadística descriptiva para variables cuantitativas. Entonces, cada una va a tener que elaborar una breve presentación, no más de 10 minutos. Déjenme nada más les digo qué tema le corresponde a cada quien. Entonces, Guadalupe, Sí. teoría y qué gráficos utilizar para moda, media y desviación estándar, por favor. Para moda media Y y, desviación estándar. y desviación estándar. Ajá. Ujú. Ana Cristina, igual teoría y qué gráficos se utilizan para mediana, rangos, percentiles y cuartiles. Ujú. Y Mariana, varianza y coeficiente de variación, por favor. Es una presentación breve de no más de 10 minutos donde sepamos de dónde viene la información, cómo la interpretamos, en qué casos la utilizamos, qué tipo de variables nos ayudan a describir, qué gráficos podemos emplear para resumir la información, etcétera. ¿Vale? ¿Alguna duda respecto a lo que vimos hoy o respecto a la actividad que se queda de tarea? En Yo, Classroom ahorita. Ajá. yo nada ¿Nos más tengo subimos una, al Classroom o lo vamos a presentar nada más directo? Nada más presentarlo, no tienen que subir ahora nada, claro, ¿vale? nada más dijo doctora que el cuadro número 2 era para evaluar las características de los pacientes en base a la variable independiente. En base a la variable dependiente. Ah, El dependiente. 1.5 es para la variable independiente, eso lo terminamos de revisar aquí la siguiente semana, Ah, ok, sí. ¿ok? Bueno, muy bien, pues nada, entonces con eso terminamos por hoy y no sé, Guadalupe, si te quieres quedar un momentito más nada más para revisar lo del SPSS. Sí, por favor. ¿Sí? Vale, muy bien, listo. Pues nos vemos el siguiente martes. Que tengan muy bonito día. Bye bye. Gracias. A Gracias. ustedes, nos vemos. Bye.